Son las 8:45 y hablamos ahora sobre un tema que ha llamado la atención durante estos últimos días, el anuncio de la compra del grupo Química Suiza por otro grupo no económico por más de 500 millones de dólares, tengo entendido, y el acento ha estado puesto en si esto lleva o no a una concentración del mercado de los medicamentos en el Perú. Por eso hemos invitado a la abogada Tania Zúñiga Fernández y al decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Javier Llamosa. La abogada Tania Zúñiga, que tiene experiencia y especialización en estos temas de compras y difusiones de empresas, nos va a dar primero su punto de vista sobre qué dice el marco normativo y luego hablaremos con el señor químico farmacéutico para ver qué impacto va a tener esto sobre el precio de las medicinas que se vendan en el Perú, es decir, sobre los derechos de los usuarios. Hago saber que hay un comunicado de Indecopi diciendo que no tiene competencia porque la Constitución permite que haya una posición de dominio en el mercado, solamente prohíbe que se abuse de esta posición de dominio. Y Indecopi hace saber que hay varios proyectos de ley para evitar estas concentraciones cuasi monopólicas, pero que ninguno de estos proyectos ha sido aprobado por el momento. Señora Zúñiga, explíquenos las cosas desde el punto de vista de la ley, por favor. Sí, bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación, RPP. En efecto, o sea, el marco normativo peruano establece, a través del decreto legislativo 1034, la competencia de la autoridad de competencia sobre aspectos de orden de conductas anticompetitivas. Es decir, actualmente el Perú tiene una política de competencia incompleta, cuenta solamente con un instrumento de política de competencia ex post, es decir, solamente la supervisión de las conductas en el mercado, más no sobre la estructura del mercado, cosa que tendría que solucionarse a través de la introducción de una ley de control de concentraciones empresariales. Y eso está persiguiendo el congresista del Castillo. Efectivamente. Porque él firmó el 1034. Sí, efectivamente, tenemos un decreto, efectivamente, ¿no? Entonces el marco jurídico peruano no cuenta con un control de concentraciones empresariales que sea aplicable para todo el sector de la economía nacional. Tenemos sí un sector, que es el sector eléctrico, es un control de concentraciones sectorializado, que data del año 97, pero la autoridad de competencia no puede pronunciarse o, digamos, autorizar o evaluar una operación de concentración empresarial por cualquiera de las modalidades que estuvieran contenidas, fusiones, adquisiciones, en fin, cualquier tipo de modalidad contractual, para poder definir los efectos de estas operaciones en el mercado relacionadas con el consumidor, relacionadas con el proceso competitivo. Efectivamente. Lo que nos dice es que no se puede hacer nada y que esta operación de compra es inapelable. Hay que acomodarse nomás a ella. Así funciona nuestro mercado. A ver, efectivamente, o sea, al no contar con un instrumento de política de competencia en orden normativo, evidentemente la autoridad de competencia no tiene potestades administrativas para poder supervisar, para poder evaluar una operación de concentración como la que... Porque en Estados Unidos estaba viendo esto que ha comprado Disney, el otro día ha comprado una empresa muy grande, Fox, después Sky News en Inglaterra, había operaciones muy grandes que tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea tienen que pasar por un control previo, ¿no? Y ha habido algunas rechazadas incluso, ¿no? Claro, es decir, una vez que, en el caso que, si tuviéramos una ley de evaluación previa de operaciones de concentraciones empresariales, el Estado peruano podría, a través de la autoridad de competencia, evaluar esas operaciones y al evaluar, es un procedimiento administrativo, muy bien, podría definir las siguientes consecuencias. Uno, autorizarla. Segundo, autorizarla con condiciones, o finalmente no autorizarla. Pero la tendencia a nivel global, no solamente en América Latina, sino a nivel global, es de poder condicionar las operaciones de concentración. Es decir, no hay una intención, no es un instrumento sancionatorio el instrumento de control de concentración, es un instrumento preventivo. Por lo tanto, también por el lado de las empresas, conociendo que estas son potestades administrativas autorizadas por ley, de alguna manera se disciplina el mercado porque la presentación, el inicio del procedimiento administrativo de operación de concentración para su evaluación por la autoridad de competencia notablemente va a tener que presentarse de manera que pueda tener los mayores beneficios o ventajas para la autorización. No se lo digo, pues me llama la atención porque Trump se opuso a la fusión de AT&T con Time Warner. Trump. O sea, manifestó con Twitter, ¿no? Eso está viéndose a nivel institucional, pero le digo que es común allá, ¿no?
Claro, efectivamente, nosotros somos un curioso, ¿no? Realmente a nivel global, no solamente América Latina. Tenemos después de las reformas estructurales de la década de los 90, bueno, tenemos una nueva constitución que recoge además en el artículo 58 y 61 respectivamente sobre lo que es el rol del Estado en cuanto a la libre competencia, un rol facilitador, no solamente vigilante, ¿no? O sea, establecer condiciones también para el proceso competitivo. ¿Por qué es que no se ha podido aprobar leyes que, digamos, regulen mejor esa laxitud ofrecida por nuestra Constitución? Tengo entendido que usted ha colaborado con el congresista Jorge del Castillo para que se logren leyes, pero no han tenido éxito. ¿Esto demanda un cambio constitucional? No. O sea, el fundamento constitucional ya lo tenemos directamente en el artículo 58 y el artículo 61 de la Constitución Política de 1993. ¿Qué dice qué? Efectivamente, el Estado, muy bien, debe cumplir un rol facilitador y vigilante respecto a la libre competencia. Eso está directamente en el régimen económico del Estado. Y no habría ninguna necesidad del cambio constitucional, al contrario, es el fundamento para poder introducir una ley de control de concentraciones, una ley que autorice a la autoridad de competencia a poder evaluar. Pero el Estado es silencio total, salvo Indecopi, que se ha pronunciado para decir que no puede hacer nada. Bueno, que no tiene la legislación apropiada, pero hay proyectos de ley al respecto, ¿no? Eso me quería pronunciar también, es decir, no es la primera iniciativa legislativa en materia de política de competencia. Lo tenemos desde el año 2005, que fue una modificación a toda la legislación de competencia. Había un capítulo dirigido a control de concentraciones, pero también tenemos en el año 2012 otra iniciativa legislativa que también llegó solamente al dictamen de la Comisión de Consumidor, no pasó al Pleno, y luego dos otras iniciativas legislativas el año 2016, efectivamente 2 congresistas en este periodo legislativo, pero tampoco han tenido, digamos, un eco importante en materia es decir, la discusión, si bien es cierto, se debe resaltar, y esto es importante, en el Pleno del Congreso de la República. Sin embargo, también a nivel del Estado tenemos otros importantes instancias, como el Ministerio de Economía y Finanzas, que, ya es una situación que de todos conocida, que no se ha pronunciado a favor, o por lo menos no de manera explícita, ¿no? Considerando las dificultades que tiene el mercado para poder introducir definitivamente una ley de control de concesiones. Aquí la crítica, los cínicos te dicen, a ver, ¿quién va a dar el permiso? ¿Qué funcionario competente e incorruptible tenemos para dar el permiso en fusiones que demandan mucho dinero y mucho expertise? Esa es la crítica que se suele decir, ¿no? Sí, efectivamente. El 5 de diciembre del 2016 se inició en el Congreso de la República un debate. Precisamente se constituye dentro de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el Grupo Pro Inversión y Generación de Empleo que coordina y preside el congresista Jorge del Castillo. Y del cual usted es miembro eminente. Colaboro directamente con el congresista para poder desarrollar el texto del anteproyecto y evidentemente reforzar en todo lo que significa el debate. Es un debate público, abierto, en el cual han intervenido en numerosas mesas de trabajo, el sector público, el sector privado, es decir, toda la... Pero claro, la pregunta es esa, ¿quién va a ser el que va a decidir? Porque ya hemos visto cómo funcionan las reguladoras, seamos realistas, cómo funcionan las cosas. En cuanto a la aprobación, claro, en cuanto a la aprobación. Entonces tiene que ser un funcionario muy capacitado y muy incorruptible. Y la debilidad institucional del Estado es la que te critican. Te dicen, oye, ¿quién va a decidir estas cosas tan grandes, donde se mueve tanto dinero y con tantos temas tan complejos? Sí, hay un tema también de capacity building, ¿no? Dentro de cualquier autoridad de competencia, no solamente es privativo del Perú, es decir, en cualquier momento cuando se introduce una nueva legislación es notable la preocupación de cómo se va a administrar ese instrumento, toda vez que además podría dar el caso de condicionar una operación de concentración, ¿no? Pero la concentración no es un tema, entiendo perfectamente la preocupación de Aldo, y de hecho eso es lo que ha sido planteado por los abogados especialistas al respecto, pero no es un tema tan interpretable ni debatible. O sea, si vas a tener el 80% del mercado, o sea, si pones una cuota de acá para adelante, el Estado tiene que aprobar o no, de acuerdo con la naturaleza del mercado, no hay tanto que interpretar. Pero, por ejemplo, si es un mercado donde no va a entrar, es muy difícil que entre competencia, no hay mucho que hacer. Pero si es un mercado donde la fusión no se amerita, digamos, no se amerita que haya tanto dominio, pues no le das el permiso y ya, o pones un tope, ¿no?
Bueno, en realidad hay todo gracias por ese pregunto si es que hay una comentario. posibilidad de establecer criterios más o menos objetivos, ¿no? Efectivamente. Bueno, en primer lugar, para que el Estado intervenga, tiene que, en primer lugar, definirse qué cosa es una operación de concentración empresarial. Ya, de acuerdo. ¿Cuál es el porcentaje, no? Sí. El segundo aspecto es la determinación del umbral. Es decir, cuál es el ingreso, a partir de qué, en ese caso sí hay umbrales objetivos, que son parten de las recomendaciones de la International Competition Network, que es la red de competencia que agrupa a todas las autoridades de competencia, para la redundancia, y prácticas internacionales. Es decir, en este punto, la determinación del umbral es importante para poder definir la intervención del Estado, la participación de la autoridad de competencia en este punto de las operaciones privadas. Y permítanos pasar de la ley a la realidad del consumo de medicamentos. Un segundito. Otro argumento que se suele decir, ya con esto acabemos para entrar al consumo, es que el mercado peruano es muy pequeño, entonces tiende a la concentración. Entonces, que es muy difícil evitar eso por las economías de escala. Y dos, que si le cuento lo que dice, no soy el abogado del diablo acá. La otra era que al ser las empresas muy chicas, si no permite que se fusionen, no pueden competir internacionalmente. Esos eran dos argumentos que me acuerdo se utilizó mucho en los 90 cuando se habló de este tema. Bueno, en primer lugar, que el instrumento de política de competencia denominado control ex ante o control de operaciones de concentración se dirige a las grandes operaciones de concentración, no se dirige a pequeñas operaciones. No. El mercado es pequeño en relación al mercado mundial. Es chiquito. Por el tema de una small market economy, digamos así, ¿no? Exacto. Bueno, pero esto ya ha sido resuelto también ampliamente en el debate internacional. Es decir, no porque sea una economía pequeña va a disponer o va a poder renunciar o ser el Estado renuente a tener un instrumento de política de competencia, precisamente porque las operaciones son transfronterizas. No necesariamente tenemos que considerar operaciones que se constituyan en el Perú. Pueden ser constituidas en otro escenario territorial, pero que tengan efecto en el mercado. Y desde el punto de vista de los efectos en el mercado, entonces en ese momento se establece las potestades, la posibilidad de que la autoridad de competencia pueda y deba evaluar la operación. Y ahí es que le damos la palabra al señor Llamosa, porque ha hablado que tenga efecto en el mercado. Ustedes han publicado un comunicado y ha hecho declaraciones temiendo que esta concentración lleve de facto a un alza del precio de los medicamentos en nuestro país y a una puesta al margen de los medicamentos genéricos, que son los más baratos y los que aportan menos beneficios a las farmacias. Explíquenos su punto de vista, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Esto es importante, gracias por la invitación. A ver, tenemos un precedente en la concertación de precios que hubo en el 2008-2009 y donde estaba involucrado parte de estas cadenas de farmacias que hoy, que han sido sancionadas con una multa superior a los 8 millones. Y las han aceptado, entonces este antecedente lo tenemos. Nadie nos dice que mañana más tarde esto se fortalezca este tema. Ahora, no solamente pueden elevar el precio, también pueden disminuirlo. Y disminuir significa eliminar a los competidores que están alrededor, eliminar a las boticas independientes que hoy funcionan porque están localizadas en lugares donde las cadenas aún no llegan. Ayer escuchaba la entrevista que le hicieron al nuevo dueño del conglomerado y ellos ahora apuestan por ingresar a estos mercados donde hay poblaciones más reducidas, donde hoy existen boticas independientes. Entonces, una práctica que puede suceder pues es reducir el precio porque además muchas de estas cadenas, Química Suiza tenía un fabricante, ¿no? Y mientras que Inca Pharma tenía una fabricación, mandaba a fabricar sus productos. Si mañana solamente va a haber un fabricante para las marcas que tiene esta cadena, porque esta cadena tiene sus marcas específicas, vamos a tener un efecto negativo también en la producción nacional, porque no van a tener dónde colocar sus productos en la cadena de farmacia. O sea, no solamente estamos viendo un tema de concentración, también sino un posible monopsonio en el mercado farmacéutico. Tenemos que hacer una pausa y luego retomaremos esta conversación sobre la concentración en buena cuenta del mercado de los medicamentos en el Perú a través de la compra que ha hecho un grupo económico de Química Suiza. Primero vamos a la pausa. Son las 9:05 de la mañana, estamos conversando con dos especialistas, uno desde el punto de vista de la ley y el otro desde el punto de vista de la química farmacéutica, sobre el anuncio de la compra de un grupo importante, Química Suiza, con muchas farmacias, y el riesgo de que haya una concentración que lleve a un alza de precios. Se nos estaba hablando el decano del Colegio Químico Farmacéutico, señor Llamosa.
Sí, efectivamente. Lo que puede suceder también es que disminuye el precio, asfixiar a los competidores y quedarse con este gran conglomerado, y que es dañino. ¿Por qué? Porque también si uno mira el Estado, en el gobierno, en el Estado tenemos un desabastecimiento crónico de medicamentos. El ciudadano no encuentra medicamentos en los establecimientos públicos. Esto lo venimos pasando en los últimos 3 años, y lo que recurre es al establecimiento privado, y hay en Lima Metropolitana el 49% de posibilidades de encontrar un medicamento genérico. Un medicamento Solo accesible. 49%. 49%. Hay un estudio que se levantó en el año 2015 donde se evidenció esto, y lo que encuentra es medicamentos de marca, y hoy en día más marcas de las propias cadenas, porque hay una integración vertical entre el fabricante y el distribuidor que se termina asentándose con esta adquisición que acabamos de ver, ¿no? Entonces, esto es riesgoso porque el Estado tiene que asegurarnos, primero, la disponibilidad en el sector público, y segundo, que estén disponibles también versiones genéricas que sean accesibles al ciudadano, y esto cada vez estamos viendo menos, ¿no? Ahora, va a haber hay una competencia de un sinfín de cadenas, ¿no? De boticas independientes. Ellos podrían importar genéricos, podrían dar productos diferenciados, te dirían de que hay competencia. La competencia que tenemos, existe una competencia, pero tenemos un gran conglomerado que es fabricante, que es distribuidor, que es comercializador, porque distribuye y comercializa, ¿no? Y tienen el poder de los 10 huevos, 8 están acá. 8 están en este conglomerado, que pueden tomar decisiones que no necesariamente van sobre el tema del interés público, porque aquí sabemos que es una empresa que sabe hacer negocios y lo viene haciendo bien. Señor Llamosa, permítame comunicarnos con el ingeniero Jorge Lasarte, vicepresidente del grupo InRetail Perú, del grupo Intercorp, que es el que ha comprado Química Suiza. Ingeniero Lasarte, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días, Aldo. Buenos días, Patricia. Buenos días. Al doctor Llamosa y a la doctora Zúñiga. Mi primera corrección, Fernando, si me permites, es que no soy ingeniero. Discúlpeme. soy abogado. Mira, he escuchado con bastante atención las preocupaciones, las entendemos perfectamente, y creemos que estas opiniones que hay parten de algunos presupuestos equivocados que han circulado durante el fin de semana, y que les agradezco que me den la oportunidad de explicar. Se han mencionado varios temas, todos ellos importantes por temas de tiempo, y si me lo permiten ustedes voy a ir en orden de lo que más le interesa a la población. Lo primero que queremos dejar claro, y que no quede ninguna duda, es que ni Incafarma ni Mifarma van a subir precios como consecuencia de esta transacción. El mensaje que queremos transmitir es un mensaje de tranquilidad, y que la población tenga la seguridad de que no va a haber ninguna alza en los precios como consecuencia de la transacción. Por 3 motivos muy concretos. Voy a ir muy rápido por cada uno de ellos. El primer motivo es que el mercado no va a permitir un alza de precios. Se ha hablado mucho de monopolio, de concentración de mercados, de posiciones dominantes, y la verdad es que creemos que es desconocimiento de cómo está compuesto el sector de medicamentos en el Perú. En el Perú existen 12.000 boticas entre independientes y cadenas. De esas 12.000 boticas, 10.000 son boticas independientes y tienen un 55% del mercado. Las boticas de Incafarma y Mifarma son solamente 2.000, que representan menos del 20% del sector. De manera que si Incafarma o Mifarma pretendieran hacer una subida de precios, no tengan duda que lo primero que va a hacer el consumidor es migrar a la botica independiente del costado. Número 1. Y número 2, abrir una botica en el Perú es sumamente fácil. Una botica puede abrirse en 50 metros cuadrados y no es más que un local con mayólicas y anaqueles. Los permisos para abrir una botica se obtienen en 15 días. De manera que si hubiera alguna intención de subir precios, la competencia puede aparecer en cualquier momento. Señor Lasarte, una pregunta que tiene que ver con lo que decía el doctor Llamosa, que nos parece importante. Más allá de que haya efectivamente mucho más farmacias que las que ustedes van a concentrar o van a tener, no hablemos de concentrar, efectivamente el punto parece estar en quién distribuye los medicamentos. Y si la mayor distribución de medicamentos es del mismo laboratorio que las farmacias que los venden, sí, pues las farmacias chiquitas que no tienen laboratorio pueden estar en desventaja. ¿Cómo se puede...? O sea, usted dice, no van a subir los medicamentos, pero acá el señor Llamosa decía algo que me parece interesante. Sí, pero los pueden bajar y eliminan a toda la competencia, que no está en capacidad de tener precios competitivos con respecto de ustedes. ¿Cómo se maneja esa otra parte, que no es afecta tanto al consumidor como sí a quienes también viven de este negocio? Es una muy buena pregunta, te agradezco mucho que me la hagas, porque hay que distinguir claramente entre el mercado al que
se dirigen las cadenas de boticas y al mercado al que se dirigen las boticas independientes. Son dos mercados completamente diferentes. Las boticas, por más que parezca que la competencia entre boticas es entre Incafarma y Indifarma, eso se debe a la cantidad de inversión que han realizado estas empresas. Pero la verdadera competencia en el Perú está entre las cadenas y las boticas independientes. Y para tranquilidad del doctor Llamosa, las boticas independientes no van a desaparecer nunca. Pero quería hacerle una pregunta porque no me quedó claro que son mercados diferentes. Ustedes, o sea, los laboratorios que están asociados a sus cadenas de farmacias, ¿no le venden a la botica chiquita? Sí, por supuesto. Y ya, pues entonces... pero el público al que están dirigidos uno y otro sector son públicos diferentes. El público al que va dirigido... A ver, señor Llamosa, si yo compro siempre en mi botica de barrio y descubro que en la cadena de la esquina que produce el mismo medicamento y además lo vende el mismo medicamento es más barato, camino 2 cuadras más. O sea, ¿a qué se refiere con públicos diferenciados? Porque la gente va a comprar donde es más barato. Permíteme, te lo explico en un segundo, porque por favor, son atributos que tiene un mercado y otro a los que el mercado moderno no ha podido atacar. El público que va a una botica independiente no solamente busca precio. A diferencia de las boticas de cadena, las boticas que tienen una alta rotación de personal, las boticas independientes mantienen a un mismo químico farmacéutico durante muchos años. Ese químico farmacéutico se convierte en una especie de doctor del barrio, conoce la historia de todas las personas de la cuadra y de los alrededores, de la familia, de los hermanos. Cuando una persona se siente mal, lo primero que hace antes de irse a un hospital es ir al doctorcito de la botica. Señor Lasarte, una última pregunta. Ustedes han demostrado ser muy buenos en los negocios y los felicito. Reconozco que no han hecho nada ilegal además, pero si ese modelo funciona muy bien para la botica chiquita, ¿qué cosa nos impide pensar que ustedes, que son buenísimos para los negocios, van a copiar exactamente la misma estructura? Ahí donde es necesario, pondrán a un boticario que sea de confianza y juacatán, desaparecen la competencia. Es decir, tienen un poder que tienen que reconocer, que existe. Porque no estamos hablando de un modelo de atención al público que ustedes no puedan asumir. De hecho, las famosas bodegas, que me parece, no quiero equivocarme, que también son de ustedes, Tambo, que han aparecido por todo Lima, están desplazando las bodegas chiquitas, ¿no? Sin duda, pero nosotros pensamos primero que nada en el consumidor, ¿no es cierto? Y nuestro objetivo y el modelo de negocio que nosotros tenemos no es mantener un esquema donde los medicamentos se prendan a precios altos. Señor Lasarte, sin embargo, ya hemos visto que ha habido una sanción bien cuantiosa de 8 millones impuesta por Indecopi por cartel. Ya está hecho eso antes de esta compra, sin nada que ver con ella, naturalmente. Fernando, permíteme explicarte, por favor, porque me haces una pregunta muy importante en el contexto de este país, en el contexto que está en el país en este momento. Yo creo que tenemos que distinguir claramente entre empresas y personas. Una empresa es como un barco que está tripulado por personas. Cuando el barco se mete en una zona que no debe, no tienes que castigar al barco, tienes que castigar a la tripulación. Cuando se produce el supuesto de concertación que tú me estás mencionando, el barco de Incafarma no estaba tripulado por Intercorp. Intercorp es un grupo que no ha tenido nunca una sanción por concertación de precios. De acuerdo. De manera permítame, por favor, que le demos la palabra a otra abogada, ahora que nos ha hecho clarísimo que usted es abogado y no ingeniero. Señora Zúñiga, ¿qué cosa responde a su colega? Sí, yo creo que muchas gracias por presentar esta exposición, señor Lasarte. Señor Lasarte, sí. Me gustaría dirigirme porque usted ha establecido argumentos en base a hipótesis, ¿no? Y eso, evidentemente, también suele tener un contraargumento. De manera tal que, es decir, básicamente, al colocarse en la posición de dominio en el mercado, fácilmente usted, el grupo se puede, digamos, posicionar también una situación holgadamente negociadora frente a las farmacéuticas, ¿no? Es un primer impacto que se tiene en el mercado. Y eso, a su vez, el margen ganancias, evidentemente, también tiene que ser notable. Cuando usted habla de que por las boticas o farmacias pequeñas, me genera muchas dudas y por lo menos no claramente su argumento sobre lo que significa que siempre se tiene la opción o la posibilidad de dirigirse a las boticas pequeñas. Disculpe, pero cuando hablamos de boticas pequeñas, el margen de negociación frente a las farmacéuticas es mucho menor. Además de ello, hay obviamente una serie de condiciones que se establecen en el momento de la negociación y por otro lado también la diversificación de las medicinas. Señor Lasarte, por favor, tómese unos instantes
interesantes y acompáñenos durante la pausa para que conteste a la abogada Zúñiga. 9:15 pausa y regresamos con este tema, el mercado de los medicamentos en nuestro Perú, en nuestro país. 9:15. A las 9:17 tenemos en los estudios de RPP al químico farmacéutico señor Llamosa y a la abogada Zúñiga, y nos ha llamado por teléfono el señor abogado Jorge Lasarte del grupo InRetail Perú, del grupo Intercorp. Señor Lasarte, usted debe contestar a lo que ha replicado la abogada Zúñiga. Sí, a ver, la doctora Zúñiga parte de un supuesto que nosotros entendemos como equivocado, que adquirimos una posición de dominio con esta transacción. Creemos que eso no es así. O sea, para adquirir una posición de dominio, una determinada empresa tiene que tener la posibilidad de subir los precios y que el consumidor no tenga una opción distinta a dónde irse. Y eso es imposible en nuestro mercado. Si nosotros decidimos subir los precios el día de mañana, las opciones para las que el consumidor migre son enormes, ¿no? Y me queda un poco la duda de cuál es la preocupación aquí, porque a quién queremos defender nosotros y qué queremos que sea el más beneficiado con esta transacción, el público consumidor o las boticas independientes. Sin duda que si nosotros mantenemos un esquema de precios bajos con productos de calidad, los consumidores van a migrar, y es buena hora que lo hagan. Pero las boticas independientes no tienen que preocuparse por una situación así. Las boticas independientes están en manos de químicos farmacéuticos, cuyo gremio lo lidera el doctor Llamosa, y los químicos farmacéuticos en el Perú no se van a quedar sin trabajo nunca. Los químicos farmacéuticos son el pilar más importante de la industria farmacéutica. Sin ellos, sin los químicos farmacéuticos, el sistema de salud en el Perú colapsaría. Porque cuando una persona se siente mal, le duele la cabeza, le duele la barriga, le duele la espalda, antes de ir a un hospital del Estado, lo primero que hace es ir al químico farmacéutico para ver qué cosa puede hacer. De manera que el químico farmacéutico cumple una labor encomiable en el país. Lo cual, por cierto, señor Lasarte, no es recomendable, porque el químico farmacéutico no debería dar ningún medicamento que no tenga una receta, y nos hemos acostumbrado a reemplazar a los doctores por los químicos farmacéuticos, pero ese no es un problema, en todo caso, que ustedes tengan que ver. 100% de acuerdo contigo, pero es la realidad de nuestro país. De acuerdo. Entonces, ahí sí, la verdad que su explicación es sumamente interesante, pero hay varios puntos que se nos quedan en el aire. Por ejemplo, estamos pensando en el consumidor final, y de acuerdo con usted que si hay intermediarios o sea, las farmacias más chicas no tendrían por qué ser preocupación del público, pero entonces nos está reconociendo que si la farmacia más chiquita quiebra y ustedes se quedan con el mercado total, es una posibilidad. O sea, pensando en el consumidor o no pensando en el consumidor, pensando en el consumidor, puede ser el mejor de los mundos para el consumidor, pero entonces esa posibilidad existe, que se queden ustedes solos con sus precios más bajos. Si tú ves, Patricia, la línea evolutiva de cómo ha crecido el mercado de boticas de cadena independientes, te vas a dar cuenta que es una línea recta. Históricamente han mantenido casi la misma participación de mercado. Boticas independientes 55%, cadenas 45%. La guerra de precios entre Danifarma e Incafarma no ha sido para disputar el mercado de las boticas independientes, que tiene atributos a los que todavía no hemos podido llegar, como el doctorcito del barrio, como que el señor Fía, como esa relación de confianza que hay entre el químico farmacéutico y la localidad. De acuerdo, pero... Entonces, ya, está claro. O sea, hasta ahora no los han afectado. Usted me sugiere que no tendría por qué cambiar. Ahora, pregunta, como consumidor, ¿qué seguridad tengo que voy a asistir a las farmacias que antes competían, que ahora no compiten, y voy a encontrar, por ejemplo, medicamentos genéricos? Y eso se lo cuento como consumidora, doctor Lasarte. Varias veces ha pasado que ciertos medicamentos se descontinúan, ciertas marcas de medicamentos se descontinúan en los locales donde uno los compraba habitualmente, y que ahora lo que te ofrecen es el medicamento que hace, digamos, del cual depende el laboratorio de la farmacia a la que estás acudiendo. Ya eso es más complicado, porque casi obligas a tu cliente a comprarte tu marca cuando antes tenía posibilidad de elegir. ¿Eso puede terminar ocurriendo si ustedes tienen esta conexión entre laboratorio y farmacia? No, Patricia, y te explico por qué. Nosotros somos un intermediario entre los laboratorios que generan una oferta y los consumidores que generan una demanda. Nuestro rol es satisfacer la demanda de la población, de manera que nosotros tenemos los medicamentos genéricos que la población demanda. Y eso no quiere decir que todas las boticas tengan el mismo surtido. Para que tengas una idea, en el petitorio nacional del Estado, ¿no es cierto?, que es
para estar todos claros, los medicamentos que compra y distribuye el Estado, hay 600 medicamentos genéricos. En el año 2012, el ministro de Salud, Manuel Ugarte, firmó un convenio con las cadenas de botica para que las cadenas distribuyeran los medicamentos genéricos más críticos, que eran 130. ¿De acuerdo? Incafarma distribuye 300 medicamentos genéricos, es decir, el doble de lo que el ministro Ugarte pidió en su momento que se distribuyeran, y la mitad del territorio nacional. De acuerdo. Muchas gracias, señor Lasarte. Creo que hemos comprendido su punto de vista. El tiempo corre, lamentablemente. Queremos darle la palabra a la doctora Zúñiga y al químico farmacéutico Llanos. Señora Zúñiga. Sí, en primer lugar, yo creo que aquí, como se ha aclarado, no tenemos una ley de control de concentraciones. El Congreso de la República está realmente convencido, por lo menos esta constitución del Grupo de Proinversión y Generación de Empleo, adscrito a la Comisión de Economía, de poder trabajar en un debate público, establecer puntos de convergencia. No se trata tampoco de ir en contra de las empresas, se trata de poder entonces resaltar el proceso competitivo, el libre competencia y sobre todo fijarnos en el punto de los consumidores. Y esto es un asunto, sobre todo en el sector salud, altamente sensible. Por eso que tiene una alta relevancia esta adquisición empresarial que podría efectivamente conducir a una posición de dominio, sin lugar a dudas, porque ahora se trata de un solo grupo económico. Por otro lado, solamente para terminar, por favor, el tema de la posición de dominio no se trata simplemente de algo que puede ser en el futuro. Ya en este momento se tiene una posición de dominio. Muy bien. Y segundo, sobre el tema del trabajo, digamos, del tema de medicamentos, y eso yo estoy segura que el Ministerio de Salud también estará trabajando en estos temas. Lo que corresponde precisamente al proyecto de ley que impulsa el doctor Jorge del Castillo es precisamente lograr establecer puntos de prevención. Es decir, esta es una ley de prevención, de poder establecer entonces, gracias, antes de que produzcan este tipo de operaciones. Llamamos a palabras finales sobre este tema. Sí, aquí hay una responsabilidad del Estado que no ha sacado esta norma. Necesitamos que el Ministerio de Salud intervenga. Tenemos que regular el mercado farmacéutico. No podemos dejar un bien que es un bien esencial al libre albedrío del mercado y el comportamiento. Estos son bienes esenciales y por lo tanto la forma de comercializar y la forma de distribuir medicamentos deben pasar por un nuevo modelo, y el Colegio Farmacéutico lo que ha hecho es impulsar un nuevo modelo de farmacias que formen parte del primer nivel de atención. De acuerdo. Entonces, muchísimas gracias, señor decano del Colegio Químico Farmacéutico. Y antes de separarnos, quiero dar a conocer un tema que se nos ha informado, no tiene absolutamente nada que ver con nuestro asunto, es el robo de un auto que ha sido robado en La Molina. Es un automóvil Nissan Sentra negro con placa COE 284 que ha sido robado en la puerta de la casa de nuestro antiguo colega Denis Marín, razón por la cual pedimos, Denis Vargas Marín, pedimos a quien haya podido ser testigo de esto, y si la policía está tras este tema, que se comuniquen con el doctor Denis Vargas Marín o con nosotros aquí en RPP. Ojalá que se acabe esta pésima práctica de robo de autos, en este caso, delante de la puerta de su propietario. Señora Zúñiga, ¿usted quiere robar 30 segundos? Sí, 30 segundos. Muchas gracias por la generosidad. En realidad, yo creo que el último mensaje, por lo menos en este debate con el decano del Colegio Químico Farmacéutico, es que tengamos en cuenta, por favor, que se trate de un tema de prevención. Estos asuntos se pueden haber evitado. Al no tener una ley de control de concentraciones, evidentemente estamos precisamente en esta situación. Muchísimas gracias. 9:26, hacemos una pausa y regresamos con ampliación de noticias.